En el campo, así que acompáñenme a la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Acompáñenme ahí a la Biblia. Si tiene un compañero a su lado que no tiene Biblia, la puede compartir para que de igual manera pueda ser edificado a través de su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Gracias, Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Voy a considerar esos primeros versículos, honrando al Dios Todopoderoso por su preciosa palabra. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Voy a dar lectura con mucho respeto, reverencia, honrando el Trino Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. La iglesia dice: amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra. Puede soltar su Biblia con respeto. Oremos al Señor. Únase conmigo en esta oración. Damos gracias al Dios del cielo por su palabra, para que así una vez más su Santo Espíritu nos ministre en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es un privilegio que nos concedes el poder honrar y glorificar tu santo nombre en esta noche. Junto a este pueblo, Dios del cielo, te doy gracias por tu palabra. Creo que ella es viva, es eficaz y es poderosa. Yo creo, Dios Todopoderoso, lo que dijo el profeta Isaías, que tu palabra es como la lluvia que desciende del cielo, también como la nieve. Ellas riegan la tierra, la hacen germinar y la hacen producir. Y yo creo que así es tu palabra, la que no regresa a ti vacía, sino que hace el efecto por lo cual ha sido enviada. Te pido que esta noche me concedas predicarla con denuedo, autoridad y poder. No dependo de la experiencia, no dependo del conocimiento, dependo completamente de ti. Te pido en esta noche, junto a este pueblo, me conceda poder predicarla bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te daremos gloria, honra y alabanza como el comienzo de este servicio, reconociendo, Dios del cielo, que tuya es la gloria, que no la compartes con nadie. Levanta al caído, fortalece al debilitado, dale ánimo al que pueda estar desanimado, sana al enfermo y desata al atado, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los que alaban a Dios sin música? Hemos sido libres. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Hay motivo suficiente para dar gloria, honra y alabanza al Dios del cielo. Tome asiento en esta bendición. Si usted es lo que se sienta y no puede alabar a Dios, se puede quedar de pie, pero alábelo con libertad, que Dios está aquí. El Espíritu de Dios, o si acaso alguien no lo sabe, el Espíritu de Dios está aquí. Y donde está Dios, algo grande puede ocurrir. Yo creo lo que dice la Biblia, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo creo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu de Dios que está sobre ti, está sobre mí. A Él sea la gloria. Quiero hablar acerca del poder y de lo que está hablando el hombre de Dios inspirado por el Espíritu. Cuando nosotros miramos esta primera carta a los Corintios, lo que estamos encontrando en un momento donde hubo alguien que vio milagros, que vio maravillas, que vio la gloria de Dios en la tierra desde el comienzo, cuando comenzó a hablar acerca de aquel que lo había libertado y lo había hecho un ministro de su palabra. Hablamos de este hombre conocido como el apóstol Pablo. Cuando escribe a los Corintios, les dice: yo cuando vine a ustedes no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. La gente en Corintio estaba acostumbrada a escuchar los grandes pensantes. Ellos estaban acostumbrados a conocer a aquellos que eran los que hablaban acerca de las matemáticas, los que hablaban acerca de la ciencia, los grandes pensantes de la tierra. Y cuando el hombre de Dios es inspirado por el Espíritu, le dice al pueblo: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no quiero persuadirte, yo no quiero convencerte con mi conocimiento humano. Él dice: yo vine a ustedes con algo que no puede hacer el hombre. Dice: con demostración del Espíritu y de poder.
Y les digo, para que su fe no esté fundamentada en nosotros los hombres, sino en el poder de Dios. Porque los corintios están acostumbrados a conocer los grandes pensantes, las personas con conocimiento, a los que tenían la sabiduría humana. Pero el hombre de Dios es inspirado por el Espíritu y comienza a hablar. Y las palabras que hablaba aquel pueblo marcaban un tiempo. Ellos eran aquellos que conocían las grandes carreras. Por eso les digo, ustedes que han conocido las carreras en el estadio, les digo, todos los que van al estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se llevará el premio. Y decía a los corintios, corran de tal manera que puedan obtener el premio. Porque unos están corriendo por una corona corruptible, pero otros están alcanzando la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Y yo creo que en medio del tiempo que tú y yo vivimos, por encima del conocimiento humano y por encima de la sabiduría humana, hay una sabiduría divina. Hay un conocimiento que no proviene de los hombres, sino que es el poder del Dios Todopoderoso. Por eso él digo, vengo con demostración del Espíritu y de poder. ¡Oh, gloria! Y cuando hay demostración del Espíritu y de poder, la fe del pueblo no sería puesta en el conocimiento del ser humano. Ellos ponían toda su fe y toda su esperanza en el conocimiento del ser humano. Pero él decía que la demostración del Espíritu y la demostración de aquel gran poder pondría la fe de ellos en el Dios que Pablo predicaba. Por eso él decía, yo me propuse no hablar del conocimiento. Él dice, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Y yo creo que hay un mensaje que ha trascendido generaciones, que ha trascendido las épocas. Yo creo que hay un mensaje que no pasa de moda. Yo creo que donde quiera que se proclame este santo evangelio, algo grande puede suceder, algo grande puede ocurrir. Donde quiera que se menciona su nombre, el atado no se queda atado, el enfermo no se queda enfermo. Hay un poder, dice un coro, que no se toca, que no se ve, pero se siente. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y ese es el Dios Todopoderoso que tú y yo servimos y adoramos. Él sabía lo que estaba escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu. Él sabía que el conocimiento que había obtenido no le había otorgado nada bueno en la tierra. Por eso camino a Damasco tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Cuando respiraba muertes y amenaza, Jesús se le apareció en el camino. Yo creo que todo aquel que tiene la experiencia de ser transformado, de ser cambiado por el gran poder de Dios, su vida será transformada para el resto de su vida. Alguien ha sido transformado aquí por el poder de Dios. Dice la Biblia que era plena luz del sol y que una luz del cielo les rodeaba. Quien los rodeaba era más grande que el sol. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel día sería marcado para siempre. Y cuando escribe a los corintios, era alguien que había conocido aquel gran poder de muy cerca, aquella luz que les resplandeció, y aquel que le hablaba era el propio Jesús, que le decía, dura cosa te estar cosas contra el aguijón. Y le hablaba acerca de aquello que él hacía, persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo el propio Jesús. Y mientras Jesús estaba presente, queda completamente ciego. Cae a tierra, dice la Biblia, y allí lo llevaron a un lugar conocido como el camino a la derecha. Y mientras él está completamente ciego, allí tuvo una experiencia mientras Jesús le daba una visión a Ananías y le hablaba a aquel discípulo diciendo, irás al camino que está a la derecha. Allí está Saulo. Le digo, he aquí que él ora. Le digo que él sería instrumento en presencia de reyes, de sacerdotes. Le digo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él estaba teniendo una gran experiencia en aquel lugar, y en 3 días en ayuno y en oración, donde no comió pero estaba orando completamente ciego, llegó Ananías y le digo, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. Le digo, para 2 cosas: para que recobres la vista, y le digo, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que este evangelio no se puede perseverar sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que sin el Espíritu no se puede predicar. Yo creo que sin el Espíritu no se puede pastorear. Yo creo que sin el Espíritu no se puede evangelizar.
realizar. Yo creo que sin el Espíritu no se pueden tocar los instrumentos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Yo creo que sin el Espíritu no se puede ser un buen líder. A su nombre sea la gloria. Yo creo que sin el Espíritu no se puede realizar la obra de Dios en la tierra. Oh, gloria. Dice la Biblia que es el Espíritu el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Pablo sin el Espíritu pensaba que lo hacía bien. Creía que con el conocimiento que había poseído, criado a los pies de Gamaliel, alcanzaría el bien en la tierra. Pero estaba errado, estaba equivocado. Cuando comenzamos a ver la historia y la vida de aquel gran hombre de Dios que queda marcado, no sale de allí a predicar. Muchos piensan que luego de eso Pablo sale a hacer todo lo que hizo para Dios. Y estamos viendo que cuando él escribe a los Gálatas, le está diciendo: oh Gálatas insensatos, aquel pueblo que había cambiado de parecer, aquel pueblo que se había turbado, que lo habían seducido para cambiar la verdad. Y le digo que comenzaron en el Espíritu, pero que habían acabado en la carne. Los llamó insensatos y le decía a cada uno de ellos que él había estado 3 años en Arabia y que no había consultado carne ni sangre. Claro, por eso Dios le estaba revelando lo que nos hablaba acerca del hablar en nuevas lenguas, acerca del orden de culto, habló acerca de los dones del Espíritu. Y dice que había estado 3 años en Arabia, pero que luego de eso bajó y estuvo 15 días con Pedro y Juan en Jerusalén. Está 3 años con Dios y 15 días con los hombres. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Estamos atravesando un momento difícil. Yo creo que la palabra de Dios nos está impulsando a que mantengamos una vida de consagración. Si queremos ver lo que aquellos grandes hombres de Dios veían, demostración del Espíritu y de poder, necesitamos lo que dice Mateo capítulo 6 verso 6: entrar al aposento, cerrar la puerta, hablar con nuestro Padre en el secreto. Hermano, todo aquel que habla con su Padre en el secreto, su Padre les recompensaría en público, les recompensaría en público. Yo creo que las cosas no han cambiado. Yo creo que a veces que estamos teniendo esta nueva generación de predicadores que nos están hablando de código y de cosas raras. Yo creo que la base y el fundamento de este evangelio todavía funciona. Alaba el que ora, el que ayuna, el que vigila, el que sube al monte a hablar con Dios. Algo grande puede experimentar. ¿Alguien me estará entendiendo en esta noche? Jesús lo predicó mejor, digo, el que toca la puerta. Yo voy para aquí, para abajo, yo veo mucha gente seria. Aquí muchos boricuas, si yo lo escuché. ¿Se parecen a mí, sí o no? Me siento en casa. Su nombre. Es difícil compartir el evangelio. A veces las personas piensan que es muy fácil. Y he estado en lugares donde hay amenazas de muerte, donde hay amenazas de secuestro, donde han llegado a campañas a quitar las luces y la gente se levanta del suelo. En países donde no se practica el cristianismo y donde el cristianismo no es lo principal en cuanto a la orden de culto. Países donde se practica el hinduismo, como en India, donde ellos están acostumbrados a servir a miles de deidades. Y allí te das cuenta que la palabra encierra en sí un poder y que el Dios de lo imposible, donde quiera que se proclame este evangelio, va a salvar al perdido, va a libertar al atado. Y allí hay que predicar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Alguien lo conoce aquí? Jesucristo hombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por si acaso hay que decirle: no comparte su gloria con nadie. Porque están acostumbrados a que haya miles de dioses. Y el Dios Sol, y la luna, y la fertilidad, y el Dios de la lluvia. No, Jesucristo es el Señor. Porque ustedes tienen ojos, pero no ven. Tienen oído pero no escuchan. Las estatuas de 20 y 30 pies de altura, los templos muy coloridos, muy hermosos, pero Dios no está. Al Dios no conocido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando se predica este evangelio, algo grande ocurre. Te das cuenta que lo que los hombres de Dios vivieron es una realidad que se puede experimentar. Hay algo que se llama demostración de poder que sus dioses no tienen. Los niños paralíticos nadie los puede sanar, pero cuando se proclama este evangelio, un evangelio, una buena noticia, un evangelio santo que transforma, que cambia, que levanta, que sana. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo creo en ese evangelio. Nadie me lo contó. Yo sé lo que es ser transformado por el poder de Dios. Cuando todos decían en mi barrio: termina como
como toda su familia, o en la cárcel o en el cementerio, hubo un Dios que me cambió la vida. Y por eso, como nadie me lo contó, le digo a alguien: el Dios que me cambió la vida lo puedo hacer contigo. ¿Cuántos me están? Gloria a Dios, aleluya. No importa lo que viva la gente, no importa la deidad que le sirva a nadie, cuando se proclama este evangelio, algo grande puede suceder. Por eso yo quiero decir a la iglesia: no pierda la fe, no pierda la esperanza. Quizás tiene tu hijo apartado, tus familiares lejos de Dios. No perdamos la fe y la esperanza. Este evangelio es demostración del Espíritu y de poder. Si tan solamente podemos creer. ¿Recuerdan aquel padre que estaba preocupado por su hijo? Que le dijo a Jesús: tiene espíritus inmundos. Cuando le da la gana lo echan en el fuego. Cuando le da la gana lo echan en el agua. Yo los traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Se llama falta de poder. Y hay una iglesia en este tiempo difícil que se ha sentido como aquellos discípulos, con falta de poder, con falta de autoridad. Y ¿sabes qué? Cristo dijo: vayan y sanen los enfermos, vayan y echen fuera a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, por gracia lo van a dar. Y digo algo que me gusta, digo: vayan y resuciten los muertos. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Hay que inventar con nadie, ¿verdad que no? Donde se proclama el evangelio. Lo que Dios no puede hacer, dice la Biblia, nada imposible para Dios. El papá preocupado, los discípulos no pueden hacer nada. Se parece a la iglesia de hoy. Estamos atravesando un momento demasiado difícil y hay que decirle a la iglesia: ese poder sigue vigente. Esa autoridad sigue vigente. Dice la Biblia que les dio poder y que les dio autoridad y luego los envió. Por eso le dije que este hombre está 3 años en Arabia. Nadie puede salir sin estar preparado. Yo creo que hay algo que Dios hace en la vida de los hombres, y es que los prepara, los capacita. Por eso le digo: yo no quiero venir a ustedes con la capacidad humana, porque hay algo que sabe hacer el Dios del cielo. Dios escoge de lo vil, de lo menospreciado, del que todo el mundo dice que no puede, del que todo el mundo dice que termina mal, que no se va a levantar. Ese Dios lo transforma, lo cambia, lo sacude, lo saca del fango cenagoso. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Le pone nombre nuevo, lo hace un ministro de este evangelio. A Dios sea la gloria. Él mismo dice en el capítulo número 1 de esta carta a los Corintios: lo necio del mundo Dios escoge. Dice: Dios escoge para avergonzar a los sabios. Lo que no es, Dios lo escoge para avergonzar lo que es. Habló de lo débil del mundo Dios escogió. Dijo: para avergonzar lo fuerte. Porque ellos que estaban acostumbrados, la fe no es ver para creer, la fe es creer. La fe es creer para luego ver. Esa es la fe. Ellos que están acostumbrados a la sabiduría del ser humano, pero no estaban acostumbrados a escuchar a alguien diciendo: entre ustedes hay contiendas. Yo he escuchado por los hermanos de Cloé que entre ustedes hay contiendas y hay divisiones. Y ahora el mensaje se pone un poquito difícil. Gloria a Dios. Si no lo alaba, imagínate. Dice: he escuchado que entre ustedes hay contiendas, hay divisiones. Y por eso comienza a hablar y comienza a enseñar a la iglesia. Porque la iglesia de los Corintios conocía la manifestación, la demostración del poder de Dios. En medio de la iglesia de Corintios habían dones manifestándose. Ellos conocían el hablar nuevas lenguas. Ellos conocían los dones de milagros, de sanidades, don de fe. Ellos habían experimentado aquella gloria y aquel poder. Pero había entre ellos contiendas, habían divisiones, eran carnales. Por eso le digo, por eso yo le escribo a ustedes como a carnales y no como espirituales, porque se comportan como niños. Y era la corrección que venía. Pueden haber milagros, pueden haber señales, pero tiene que haber orden en la casa de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso es lo que Pablo quería enseñar al pueblo. Hay milagros, hay señales manifestadas, pero quiero enseñarle algo. Hay contiendas y divisiones que son actos de la carne, que a veces le estamos echando la culpa al diablo. Pero Pablo la está determinando como obras carnales. Habían contiendas entre los hermanos, habían problemas entre ellos, y Pablo quería traer la enseñanza básica y fundamental.
Y yo creo que es importante que veamos que la gloria de Dios se siga manifestando, que esta demostración del poder siga vigente entre nosotros. Pero yo creo que Cristo dijo algo muy importante: ama a tu hermano. Él decía: oren los unos por los otros. Yo creo que dentro de la iglesia, mientras él miraba aquella iglesia en Corintio, le hablaba acerca de la unidad, porque no quería que la iglesia estuviera dividida. Cuando la iglesia esté unida, este poder se puede manifestar en medio nuestro. Mientras hay divisiones y contiendas, no esperemos ver milagros y maravillas aquí en la casa de Dios. Yo quiero decirle a alguien: mientras la iglesia está unida, puede ocurrir lo que ocurrió aquel día de Pentecostés, que cuando están unánimes, están juntos, de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero tiene que haber unanimidad, tiene que haber un mismo sentir, tenemos que estar en un mismo espíritu si queremos ver la gloria de Dios. Es lo que el hombre de Dios enseñaba. No puede haber entre nosotros contiendas y divisiones. Tiene que haber unidad. Y mientras miramos el escrito, comenzamos a ver en el verso 11: he sido informado, y luego dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Comenzó a hablar de aquel poder extraordinario que se estaba manifestando. Este fue el hombre que cuando llegó a Éfeso hizo una pregunta y le decía a los discípulos de Juan: ustedes recibieron al Espíritu cuando creyeron. Ellos contestaron: ni siquiera sabemos. Dice: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Los llevó, los bautizó, oraron por ellos. Dice la Biblia que comenzaron a profetizar, otros comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y en medio de aquel mover extraordinario, cuando fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso digo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, por el verso 18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Le digo: antes bien sean llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. De la única manera que la iglesia puede mantenerse de pie en este tiempo difícil es siendo llena del Espíritu Santo. Este hombre no está hablando cosa extraña, le está diciendo al pueblo: de la única forma que yo pude prevalecer fue con la ayuda divina, fue con el poder del Dios Todopoderoso, y de la única forma que tú y yo podremos proseguir a la meta es con la ayuda del Espíritu Santo, es con la dirección divina. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Jesús dijo: yo me voy, pero dejaré a otro, al Consolador. Al Consolador estará con vosotros, les dijo, todos los días hasta el fin. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese Espíritu se estaba manifestando. Pablo había conocido que con la ayuda de Dios podrían ver la gloria de Dios en la tierra. Y comenzamos a mirar cómo aquel gran poder se comenzó a manifestar. Y los corintios, aunque tenían muchos problemas, eran gente que anhelaban la presencia de Dios. Anhelaban que aquel poder se continuara manifestando entre ellos. Pero había alguien que quería corregir lo deficiente. Y decía que cuando se acercaba a ellos quería corregir lo que había sido deficiente en medio del pueblo. Y yo creo que nosotros atravesamos un momento de caos, de desespero. Y hay alguien que necesita ser transformado, impactado por el gran poder de Dios. Necesitamos que las vidas sean transformadas, sean impactadas. La iglesia tiene que seguir trabajando. Hay que continuar invitando al amigo, invitando al que está perdido. Yo creo que el amor de Dios en la iglesia nos lleva a poder decirle a alguien más: Jesús te puede cambiar la vida, Jesús te puede transformar, Él te puede levantar. Nada imposible para Dios. La iglesia tiene una labor que realizar en la tierra, y con la ayuda del Dios del cielo la puede hacer. Creo que atravesamos uno de los momentos más difíciles en cuanto a la historia de la iglesia. El tiempo que tú y yo vivimos es un tiempo de violencia, de maldad, y no hay que ser periodista para saber lo que está ocurriendo allá afuera. Las cosas que están muy malas, demasiado caos. La gente vive lejos de Dios y creen que todo está bien. Pero tú y yo sabemos el tiempo difícil que vivimos.
Por eso Pablo escribió en aquella primera carta, y Pedro cuando escribe en la primera carta capítulo 5, por el verso 8 le dice al pueblo: tienen que ser sobrios y tienen que velar. Y esas dos cosas eran muy importantes para que el pueblo se mantuviera de pie. Y la iglesia de este tiempo tiene que ser sobria, tiene que estar sobria y tiene que velar para poder mantenernos atentos a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Son tiempos donde Cristo había profetizado que eran principios de dolores. Estos principios de dolores nos están anunciando que en medio de este tiempo dificultuoso, lleno de maldad, donde el amor de muchos se ha enfriado, hay que estar erguidos, hay que levantar la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y por si acaso alguien no lo sabe, Cristo viene. ¡Oh, gloria! Se acerca el deseado de las naciones. Decía el profeta: será un día grande, pero un día espantoso. Y yo creo que es importante que la iglesia pueda conocer el tiempo. El tiempo que vivimos es para mantener nuestra lámpara encendida. Una luz, decía Cristo, no se pone debajo del almud. La luz se pone encima. ¿Para qué? Para que alumbre. Y dijo: ustedes son la luz del mundo. Esa luz tiene que alumbrar. Esa luz tiene que mantenerse encendida. A su nombre, gloria. En medio de la oscuridad y de las tinieblas que hay en nuestros medios, necesitamos ser una luz en medio de estas tinieblas. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La iglesia tiene que mantenerse activa. Necesitamos mantener esa llama encendida. Y el Dios Todopoderoso que escogió a aquel hombre, lo envió, lo capacitó. Ahora estaba hablando acerca de aquella demostración, de aquel gran poder. Aquel gran poder se manifestaría en medio del pueblo. Y él sabía que había un pueblo necesitado de que aquel poder se manifestara entre ellos. Y que ellos pudieran comprender que por encima de las capacidades humanas hay una autoridad divina y hay una autoridad superior. Ustedes recuerdan en una ocasión cuando la Biblia nos enseña que había un hombre conocido como el centurión, y que tenía su criado que estaba enfermo, que cuando su criado estaba enfermo, él tenía quizás todos los recursos, porque el centurión era un jefe de la guardia romana. Aquel hombre quizás tenía personas allegadas, quizás tenía recursos económicos, pero no tenía el poder para sanar a su criado. Él lo amaba mucho, había escuchado hablar de Jesús, y él envió a sus soldados y les dijo a sus soldados que Jesús dijera la palabra y que su criado sería sanado. Eso se llama autoridad. Cuando él habló de la autoridad, él dijo, que hablé con Víctor hoy, ¿verdad que hablamos de eso? Él dijo: cuando yo le digo a aquel que venga, viene. Cuando yo le digo a aquel que vaya, él va. Y cuando yo le digo que haga esto, lo hace. Eso se llama autoridad. Él es un jefe de la guardia romana. Está hablando de la autoridad que él tenía sobre los soldados. Pero digo, díganle a él que diga que la palabra. La palabra. Digo, y mi criado será sanado. En medio de un hombre de autoridad hay algo que se llama fe. Él está diciendo a ellos: díganle a él, yo no soy digno de que él entre a mi casa. De verdad yo no me siento digno. ¿No te ha pasado nunca eso? Yo no me siento digno. Lo que hacemos lo hacemos por gracia y por su misericordia, pero no somos dignos. Se supone que todos los que estamos aquí éramos reos de muerte, nos tocaba el infierno por el pecado. Usted sabe que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos, significa privados de la gloria de Dios. Nos tocaba el infierno a todos. Por eso yo vengo a la casa de Dios y le doy lo mejor a Él. Quiero vivir para Él todos los días de mi vida. Dios, gracias, porque estoy de pie por tu gracia, por tu misericordia. Yo no puedo vivir sin Dios. Había una autoridad superior. Él lo reconoció. Yo no soy digno de que tú entres en mi techo. Él decía: no soy digno de que Jesús entre a mi lecho. No soy digno, no lo soy. Pero díganle que diga la palabra. Y cuando dio aquel mensaje de los soldados que él le hablaba y los soldados obedecían, el mensaje llegó a Jesús. Él reconoció que por encima de las autoridades terrenales hay una autoridad divina, hay una autoridad superior. Que cuando le dice a la enfermedad se acabó, la enfermedad tiene que salir. ¿Cuántos alaban al Señor? Que cuando le dice al diablo se acabó, tiene que huir. ¡Oh, gloria!
Y el centurión lo comprendió. Yo sé lo que es la autoridad. Pero díganle que diga la palabra y mi criado será sanado. Hay algo que se llama fe. Cuando Jesús escuchó aquello, digo, en Israel yo no he hallado tanta fe. Jesús es impactado por un hombre de fe. Y aquel hombre de fe demostró que había algo en su corazón que lo llevó a reconocer la autoridad de Jesús. Para aún sin llegar al lugar, podía decir la palabra y su criado sería sanado. Aquel criado del centurión no se quedó enfermo. No se quedó enfermo. No nos dice la Biblia quién era él. Pero por la fe del centurión Jesús lo sanó. Y hay veces que tú y yo somos aquellos que seremos canal para que alguien más venga a Cristo. Hay alguien que tú le vas a llegar que yo nunca voy a poder llegar a él o a ella. Pero para eso Dios te escogió. Para eso Dios te seleccionó. No necesitas una barquilla en la mano. Alaba la gloria de Dios. No necesitas un gran escenario. Ni ser el predicador del momento. Diría alguien que Cristo cambia vidas. Diría alguien que por medio de la fe se puede levantar. Que si se arrepiente y se convierte a Él, algo grande Dios puede hacer. Alguien alaba a Dios aquí con libertad. ¡Oh, gloria! Jesucristo suave, predica ahí. Concluyo. El centurión se da cuenta que hay un hombre que está necesitado por la fe de él. Jesús se sorprende, es impactado. Y vi que Jesús fue impactado por algunas personas que tenían fe. La fe le sorprendió. Decía que en Israel él no había hallado tanta fe. Era la expresión que hacía Jesús de un hombre que tiene autoridad, que tiene rango, que quizás tenía que bajarse para decir aquellas palabras, buscar a Jesús en medio de la necesidad que tenía. No quería que siguiera sufriendo su criado. Su criado no sabe ni lo que está pasando, pero Jesús lo iba a sanar. Hay gente que no sabe ni entiende lo que Dios está haciendo, pero Dios lo va a hacer. Pero tiene que haber alguien de fe. La fe te va a llevar a ver al Dios Todopoderoso obrar a tu favor. Si tan solo puedes creer. Aquel padre del que hablamos hace un rato, le digo a Jesús cuando él le preguntaba si creía, le digo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y hay algo que a Dios le agrada, es la sinceridad. Yo creo, le digo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le contestó, para el que cree, todo le es posible. ¡Wow! Para el que cree, todo le es posible. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Si tan solo podemos creer, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Y yo creo que hay algo que Dios nos está enseñando. Había alguien que estaba creyendo que si Jesús hablaba la palabra, algo grande podía acontecer. Y cuando Pablo experimentó aquel gran poder, aquella manifestación, comenzó a enseñarla. Él habló de aquel mismo poder. Aquel poder no había cambiado. Aquel poder se seguía manifestando en la tierra. Por eso, aunque la gente era muy culta, era gente muy preparada, fue alguien que quizás no tenía lo que ellos poseían en cuanto a la sabiduría humana. Y le digo, vengo con demostración del Espíritu y de poder. Y ya la fe no estaría fundamentada en los hombres, sino en el poder del Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Ya tu fe y mi fe no está fundamentada en lo que nosotros estamos viendo, en el panorama que estamos viviendo, en que nuestros familiares que están lejos de Dios. Ya nosotros estamos fundamentados sobre la roca y estamos creyendo como el centurión. Yo no soy digno, pero por favor, salva a mis hijos, salva a mis sobrinos, levanta a los caídos, salva al perdido, sana al enfermo, liberta a los endemoniados. Por la fe Dios lo va a hacer, oh gloria. La fe mueve a Dios a hacer milagros. La fe mueve a Dios a hacer milagros extraordinarios. Puedo compartir muchos testimonios. Muchos testimonios. He sido impactado por gente de fe. La gente de fe que no ha ido a hospitales. Que no ha ido a hospitales y van a la campaña. Caminando 2 horas con sus hijos enfermos. Madres que lloran. Hombres desahuciados. Que van a la campaña. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Y me he preguntado, ¿qué pasa en mi país, Puerto Rico? Que cuando lees la historia te das cuenta que el país
perdonando la expresión, estaba patas arriba, hasta que llegó el Evangelio. Lees y te das cuenta que cuando el Evangelio llegó, las cosas comenzaron a cambiar. Dios comenzó a levantar. Hasta la agricultura en el país fue bendecida. Gloria a Dios. Los jibaritos y las jibaritas comenzaron a ser impactados por el poder de Dios. Pero las cosas han cambiado. Ahora se buscan nuevas estrategias y el Evangelio no cambia. Llegas a Centroamérica y Sudamérica y le digo al Señor, ¿qué ocurre en nuestro país? Porque hay que llegar a Centro y Sudamérica para ver milagros. ¿Qué ocurre en muchos lugares en los Estados Unidos? Que la gente ha perdido la fe y la esperanza. ¿Qué pasa? Que a veces las comodidades y el tener los recursos nos llevan a vivir lejos de Dios. Y aquella gente de fe, pase lo que pase, suceda lo que suceda, creen en el poder de Dios. Y creen que ese Dios que se predica, se adora y se alaba, hará un milagro en su casa. Es muy fácil para Dios sanar un cáncer. Es muy fácil para Dios levantar un paralítico. Es muy fácil para Dios. Yo veía los primeros milagros cuando comencé en el ministerio y decía, wow, qué grande es Dios. Y luego veo cosas tan impactantes que dije, cree uno que conoce a Dios y no lo conoce. Cree uno, yo creo que la sabiduría humana no alcanza a conocer lo grande que es nuestro Dios. Y que hay demasiados recursos que Él tiene para salvar, para libertar, para sanar. El año pasado mi papá murió de cáncer. Me preocupé un poco, mi papá no me crió, no me ayudó, nunca supe lo que es sentarse con tu papá y que te preguntara cómo estás. No tuve esa bendición. Por eso le digo a mis hijos, yo voy a hacer con ustedes lo que no hicieron conmigo. Gracias a Dios que me salvó y me rescató. Me dio familia y gracias a Dios que pues tenemos la salvación y la paz. Pero no tuve eso y en los últimos meses de su vida, quien lo llevaba a las terapias, quien iba a la quimioterapia, quien estaba buscándolo, ayudándolo, era yo. Y yo se lo pedí a Dios. Quería estar con Él en sus últimos días de vida. Pero vi a un señor ser sanado de cáncer. Y le digo al Señor, ¿a qué hombre lo sanaste? ¿Por qué no sanas a mi papá? Hay cosas que uno no entiende. Hay algo que se llama la soberanía de Dios. ¿Cómo es posible que meten a Pedro preso por mano de Herodes, lo arrestan, le meten 4 grupos de 4 soldados cada uno, pero matan a espada a Jacobo? Y Dios envía a un ángel y saca a Pedro de la cárcel y lo libra de las manos de Herodes. ¿Quién entiende a Dios? ¿Cómo es que matan a espada a Jacobo? ¿Cómo es que Esteban muere apedreado? Dios lo permitió así, pero a Pedro no lo mataron. Dios es así. Hasta que no llega tu día, tú no te vas de aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay enfermedad que te saque. Y a lo mejor si te toca, hasta durmiendo, partiste con el Señor. Gloria a Dios. Así es Dios. No entendemos. A veces no comprendemos. Hay algo que tú y yo podemos hacer. Obedecer al Dios Todopoderoso. La obediencia es muy importante para Dios y a Él le agrada. Y nos llevará a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y es impresionante lo que Dios es capaz de hacer. Él es todopoderoso. Él es grande y admirable. Él es el Dios de lo imposible. Demostración del Espíritu y de poder. Que la fe nuestra no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Dios del cielo. Que nuestra fe no esté puesta en que cuando hay, estoy bien y cuando no, no. Sino que esté puesta en Dios. Haya o no haya, voy a alabar a Dios. Tenga o no tenga, voy a alabar a Dios. En la salud o en la enfermedad, voy a alabar a Dios. Nuestra vida no depende de lo que poseamos. Nuestra vida depende de Él. Recuerde que éramos reos de muerte, pero alguien entregó su vida por nosotros. Y vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el Señor. Y por medio de Él veremos la gloria del Dios del cielo. Yo quiero orar antes de entregar mi participación. Quiero orar y si hubiera alguien en medio nuestro que desea la oración, este es el momento de la oración. Me puede acompañar al altar si así desea hacerlo. Y yo quiero orar antes de pasar esta parte. Quiero orar al Dios Todopoderoso por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Si desea la oración, acompáñeme al altar para orar. Esto para mí es muy importante. Si usted está aquí
Escúcheme, si usted está aquí apartado, apartada de Dios, o no le conoce y hoy desea entregarle su corazón a Jesús, usted me puede acompañar al altar.